En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos al Espíritu Santo que nos ilumine la comprensión de la Sagrada Escritura. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. desde el inicio de la Sagrada Escritura, con el pueblo de Israel suceden unos actos que son repetitivos, y es que el pueblo recibe una manifestación de Dios, después olvida, y después Dios se aparece y le dice: sí, yo soy Dios, el Dios de sus padres. Caminan, lo olviden y luego otra vez Dios tiene que volver a aparecerse y recordarles. ¿Sí? Sucedió con Adán y Eva al principio, bueno, comenzaron a olvidar, después siguió con Abraham, después con Isaac, después con Jacob, y hoy encontramos con Moisés lo mismo. Nuevamente, Dios presentándose a su pueblo, que lo había olvidado. Y el apóstol San Pablo dice que incluso después de Moisés el pueblo empezó otra vez a olvidar y a renegar, que por eso fue que no pudieron llegar todos a la tierra prometida, sino su descendencia. Y dentro de este olvidar y recordar, la primera lectura nos trae a nosotros 2 mensajes que son muy importantes. El primero es quitarse las sandalias. Cuando Moisés llegó a la tierra sagrada, que era ese monte, le dice la voz: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué creen ustedes que Dios le pide que quite las sandalias? ¿Para qué? Porque la tierra es bendita. Pero si ustedes se ponen a ver, uno a veces piensa que es como un acto más de veneración, de adoración, de respeto. Quítase las sandalias, como arrodíllate que estoy aquí. Pero realmente tenemos que remitirnos al origen, ¿sí? Al libro del Génesis. Y recordemos que cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los hizo puros, y cuando ellos comenzaron a pecar, descubrieron su desnudez y se taparon. Cuando Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias, es como: desnúdate los pies, recupera tu estado original y toca con tu humanidad esta tierra que es mía. Entonces el acto que pide Dios es un acto de cercanía, que tus pies toquen la tierra donde yo me encuentro. ¿Sí? Quiero sentir tu humanidad. Y en ese sentir la humanidad tenemos que darnos cuenta que a veces frente a Dios nos ponemos siempre las sandalias cuando entramos en el templo. ¿Qué es ponernos las sandalias? Ponemos una barrera entre su divinidad y nuestra humanidad. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no reconocemos realmente quiénes somos. Venimos al templo y aquí en el templo somos orantes, juiciosos, calladitos, santos. Y le dice: Señor, mira, yo estoy aquí, yo te amo, yo te quiero, yo entrego mi vida por ti, mira que quiero ayudar, quiero servir, entregarme todo. Y salgo afuera, y llevo a mi familia, gritos, enojos, dejo de hablarle a la gente, insultos.
groserías, perversiones, infidelidades, ¿sí? Soy uno afuera y soy otro en el templo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, si lo de afuera es usted, pues traiga eso al templo. Traiga su humanidad ante Dios. Y cuando llegue ante Dios, usted no se presente de forma hipócrita. Cuando llegue ante Dios, muestre lo que es: Señor, mira, me he comportado de forma grosera y yo sé que estos días he estado atentando contra todo eso. Yo te pido que en medio de esta mi humanidad tú me reconozcas y me ayudes a cambiar. Pero si vengo aquí a comportarme de forma diferente a como soy afuera, creo una barrera y el Señor no actúa, porque mis pies, mi cuerpo no toca su divinidad, mi humanidad no toca su divinidad, y solamente Dios actúa cuando nos puede tocar, cuando puede tocar lo que nosotros somos. Y lo segundo es la forma de presentarse de Dios. Cuando Moisés le pregunta, bueno, ¿y quién les digo que me envía? ¿Qué responde? Yo soy. Yo soy. Hay como dato como un poquito interesante. Ese yo soy en el hebreo se traduce con 4 letras, ¿sí? Que luego nosotros transformamos en lengua latina, que es YHWH, que cuando en la Sagrada Escritura los judíos pasaban por el nombre de Dios, que era ese yo soy, ellos hacían silencio, iban leyendo, y si estaba el nombre de Dios, hacían silencio, reverencia y seguían, como el nombre de Dios innombrable. Pero con el tiempo quisimos poder nombrar a Dios, y entonces, ¿cuál era la dificultad? Si el nombre de Dios es YHWH, ¿eso cómo sonaría? No, o sea, YHWH, ¿cómo suena? Difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? No hay que ponerle vocales a esto para poderlo pronunciar. Y entonces surgieron 2 interpretaciones de las vocales que deberían ir ahí. Y unos dijeron, no, hay que ponerle la A aquí y hay que ponerle la E allá. Yahvé. Y otros dijeron, no, las vocales no son esas. Las vocales son la E, la O y la A. Jehová. ¿Sí? Yahvé, Jehová. Yahvé, Jehová. La raíz es esa. El nombre de Dios, que es innombrable, que quisimos ponerle vocales y nos complicamos la vida y generamos división. ¿Sí? Pues dice los estudiosos que entre menos vocales es más certero. Entonces diríamos, el Yahvé ganó, pero dentro de todo el nombre de Dios sigue siendo innombrable. Yo soy, ¿sí? Yo soy. Y entonces ese yo soy que dice el Señor es el reconocimiento de su ser más puro. ¿Han escuchado ustedes eso que dice que la palabra tiene poder? Cuando Santa Bernardita estaba por allá en Lourdes y recibe todas las apariciones de la Señora, le dice, bueno, ¿y yo quién les digo que me envía? ¿O cómo te llamas tú? Y entonces responde, ¿qué respondió? La aparición en Lourdes de la Virgen. Cuando Santa Bernardita le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Si ven, vuelve a aparecer el yo soy. Yo soy. Un error muy grave es que nosotros como católicos cristianos no reconocemos nuestro yo soy. Y de hecho en la misma liturgia lo desconocemos. Soy pecador. Es que yo soy un ladrón. Es que yo soy un envidioso. Nuestro pecado no define nuestro ser. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Porque si comenzamos a darle a nuestro ser identidad de pecado, nos vamos a convertir en pecado. Pero el yo soy es lo más puro de nosotros que nadie nos puede quitar. Finalmente, ¿quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Que nadie nos puede quitar.
¿El pecado se puede quitar, sí o no? Sí, entonces no somos pecado. ¿Qué es lo que no se puede quitar de nosotros? Ser hijos de Dios. Nadie nos lo puede quitar. Yo soy santo porque soy hijo de Dios. Y cuando usted reconoce lo que es más fácil vivirlo. Pero cuando usted se reconoce, yo soy pecador, pues vive como pecador. Pero cuando se reconoce como yo soy hijo de Dios, pues vive como hijo de Dios. Ah, Padre, ¿y los pecados qué? Los pecados son acciones que se cometen y no definen su esencia. De vez en cuando dices mentiras, no eres mentiras. De vez en cuando soy egoísta, me comporto de forma egoísta, no soy un egoísta. ¿Sí? Entonces, nuestro pecado no define nuestro ser. Y por eso yo les digo, la palabra tiene poder. Y si nos comenzamos a llamar pecadores, yo soy pecador, pues nos vamos a comportar como pecadores. Pero si nos comenzamos a identificar como santos, pues nos vamos a comportar como santos. Y eso realmente es lo que somos. Ahora, en el Evangelio encontramos a Jesús que le plantean dos opciones. Hay dos opciones que se plantean en esto y son dos tipos de muerte. Una muerte que se hace adrede, ¿sí? Una muerte de asesinato, y otra que es una muerte involuntaria, de accidente. La primera, el asesinato, lo que aconteció con Poncio Pilato, que solamente se narra en este Evangelio, que fue que Poncio Pilato, mientras estaban haciendo los sacrificios, mató a unos galileos. Y el segundo evento, que fue una torre que mató a un montón de gente, pues se desplomó la torre y los mató. Ahora, dentro de la iglesia se ha peleado mucho, dentro de la iglesia y dentro de la Sagrada Escritura, se ha peleado mucho por una doctrina que hoy en día sigue muy vigente y se llama la doctrina de la retribución. ¿De qué trata? ¿Quién sabe qué es eso? ¿O a qué le suena? Estar esperando. Así, miren, si usted se porta bien, Dios lo recompensa. Si usted se porta mal, Dios lo castiga. Eso es la doctrina de la retribución. Y la Sagrada Escritura ha peleado mucho con esa doctrina porque dice, no, o sea, las cosas no son así. De hecho, le dedicó un libro completo de la Sagrada Escritura a luchar contra esa doctrina. ¿Quién sabe cuál es ese libro? El libro de Job. ¿Cómo así que el libro de Job? Sí, el libro de Job, una historia, no existió. O sea, el personaje de Job sabemos que no existió, es una historia para pelear contra esa doctrina. Y entonces, ¿qué pasó? Miren, la historia es más o menos así. Resulta que Dios estaba caminando y al lado de él estaba el diablo. Y entonces Dios señala a Job y le dice al diablo, mira, ¿has visto a mi siervo Job cómo se comporta de bien, cómo me quiere, cómo me rinde culto? Y entonces el diablo le dice, claro, ¿cómo no lo va a querer si usted le da todo lo que pide? Pero quítele todo lo que le ha dado y verás que reniega de usted. Entonces Dios le dice, vea, haga todo lo que quiera con las cosas, pero no lo toque. Y entonces se comienza a morir la mujer, se comienzan a morir los hijos, se le acaba el ganado, se le desploman las casas, todos los sirvientes se mueren y Job queda sin nada. Y luego los amigos de Job comienzan a decirle, ¿quién sabe qué haría usted para que Dios le esté castigando? Y él le dice, pero es que yo no me he portado mal, yo he sido fiel. Dios sabe que yo no me he portado mal para que me esté castigando. Usted tuvo que haber hecho algo para merecer este castigo. Y entonces comienza y la pelea y la pelea y la pelea de Job, pero Job nunca reniega de Dios. Reniega así sobre su vida, maldito el día en que nací. Pero nunca toca a Dios y al final, bueno, termina victorioso. Pero ese libro está para decirle a todos, no, es que el hecho del castigo, el premio, no está porque usted sea malo o porque sea bueno. Y hoy en día sigue habiendo esa mentalidad en nuestra vida. Aquí le estaban diciendo, Señor, ¿quién sabe cómo serían de malos esos que los terminaron matando en el sacrificio? ¿Quién sabe cómo sería de pecadora esa gente que le cayó ese edificio encima? Y el Señor le dice, no, ¿ustedes creen que esos fueron más pecadores que ustedes? No, es que no tiene nada que ver su forma de morir. ¿Quién sabe esa señora cómo es de pecadora, tanto que está agonizando? ¿Quién sabe qué tiene que pagar en esta vida? Lo decimos.
y pensamos que la agonía en la muerte es una forma de pagar los pecados. Y vemos en la muerte pecado, y vemos en la agonía pecado, ¿o no? Eso se volvió muy común en la iglesia. Y yo les estoy diciendo, miren, ustedes se imaginan un tipo que le clavan las manos, los pies, le atraviesan una lanza en el costado y muere de asfixia. ¿Cómo será de pecador para que Dios le hubiera permitido morir de tal forma? Eso es. Entonces Jesús, el Señor, sería el más pecador de todos para morir de esa forma. O los apóstoles, menos Juan, que dicen que murió por allá desterrado. Pero miren que a veces vemos en la forma de morir un castigo o una forma de superar un pecado. Y el Señor dice, no. Y hay gente que le hace la novena a San José dormido, ¿para qué? Para que le dé una santa muerte, para que le dé una muerte tranquila. Y hay gente que le reza al Señor pidiéndole de qué forma no quiere morir. Señor, yo no quiero morir ahogado, tampoco permitas que muera quemado, y tampoco quiero morir en una cama de una enfermedad y que nadie me esté cuidando. ¿Lo hacemos o no? Le rezamos a Dios exigiendo la forma como queremos morir. Y el Señor hoy nos dice aquí en el Evangelio, miren, no se preocupen y no se pongan a pensar en esas formas que no son importantes. Piense en lo que hay después. Su mente tiene que ir direccionada hacia lo que buscamos. ¿Cómo se llama lo que buscamos? Vida eterna. Y a veces nos centramos tanto en la muerte que se nos olvida la vida eterna. Nos centramos tanto en la forma como quiero morir que se me desvía al cielo. Y hoy el Señor me está diciendo aquí en la Sagrada Escritura, no piense en la forma de morir, piense en la conversión para poder morir, que es diferente. Sea como muera, la forma como usted muera, que su meta sea la vida eterna. Y entonces luego da una parábola, que es la parábola de la viña y de la higuera. 4 cosas: una viña, una higuera, el dueño de la viña y el viñador. Cuando usted se encuentre la palabra viña en la Sagrada Escritura, su mente se tiene que redireccionar inmediatamente a un lugar. ¿Quién sabe cuál? Jerusalén. Jerusalén es la viña del Señor. Y entonces cuando hablamos de viña, estamos hablando de Jerusalén. Y resulta que el dueño de la viña, Dios, dice, mire, yo he venido durante 3 años a esta viña donde hay una higuera. ¿Quién conoce una higuera? ¿Quién ha comido higos? Bueno, les voy a cambiar la palabra y me van a decir todos que sí. ¿Quién ha comido brevas? Bueno, entonces, una higuera es un palo de brevas, es un brevo, ¿sí? Ya tenemos más claro, los higos son brevas, ¿sí? Entonces, hay un palo de brevas sembrado alrededor de un montón de uvas, y entonces llega el dueño de la viña y le dice al viñador, Jesucristo, hey, durante 3 años he estado viniendo a mirar a ver cómo está esta higuera y yo veo que no da fruto. ¿Cuántos años, según los evangelios sinópticos que son, cuáles son los sinópticos? Marcos, Mateo y Lucas. ¿Cuántos años Jesús tuvo su ministerio público? 3 años. ¿Por qué no narran 3 subidas de Jesús a Jerusalén? Y entonces dice, durante 3 años has estado tú en la viña y he venido a ver la viña y todo el tiempo que has predicado y no veo fruto. ¿Qué pasa? Si usted va todos los días a misa durante 3 años seguidos, usted se escucha la Biblia completa. ¿Usted sabía? Nosotros, la iglesia tiene 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Este año estamos en ¿qué ciclo? ¿Saben? En el C. Estamos en el último ciclo. Y entonces cada año leemos diferentes evangelios y diferentes lecturas,
y si usted va a misa todos los días seguidos durante 3 años, se va a escuchar toda la palabra de Dios. Y entonces dice, yo he venido durante el tiempo que viviste en los evangelios, durante esos 3 años, y yo veo que esta higuera no da fruto, córtela. ¿Y qué dice el Señor? No, tengamos un poquito más de paciencia, yo la voy a abonar, le voy a abrir un huequito y vamos a ver, ¿sí? Yo les hago una pregunta: ¿cuántas sagradas escrituras se han escuchado ustedes en su vida? ¿Sí? ¿Cuántas? Los que estamos más grandecitos, por ahí 5, 6, 7 sagradas escrituras ya hemos, y los que estamos un poquito más jóvenes, por ahí 3 o 4, ¿sí? Si hemos estado escuchando la vida de Jesús 3, 4, 5, 6 veces, ¿cómo es posible que no estemos dando fruto? Y esto es una advertencia del Señor: el que no da fruto se corta, hay que cortarlo. ¿Cuál es una clave esencial para saber que no estoy dando fruto? Que cada vez que me confieso de lo mismo. Esencial. ¿Por qué? Porque significa que usted no está haciendo un proceso de conversión. No está haciendo un proceso de conversión. ¿Y en qué se está convirtiendo? En una persona que viene a chupar la savia de la misa, pero no da fruto. Y esas personas en la iglesia, dice el Señor, estorban y hay que cortarlas. Por eso nosotros nos tenemos que poner las pilas. Nos tenemos que poner al tanto de por lo menos dar fruto, un frutico, por lo menos uno. Hoy pregúntese usted qué aspecto de su vida ha dejado de trabajar y que sabe que puede enfocarse en eso. Porque tenemos que empezar al menos con una cosa. Nosotros siempre queremos transformar toda la vida, pero no. Con una sola, con un fruto que demos, nos salvamos. Porque el dueño del viñedo va a ver que su higuera va a dar al menos una brevita, va a ser dulce. Pero si no damos ningún fruto, hay una amenaza, y es cortarnos. Por eso hoy pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a convertirnos de corazón, a saber que no es un juego nuestra vida como cristianos, que la palabra y el mensaje de Cristo, su testimonio de vida, sus 3 años de ministerio público tienen que ser suficientes para nuestra conversión, y que en medio de eso podamos agradecerle también por el don de la paciencia que nos tiene para convertirnos. Hoy pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a caminar hacia ese camino de conversión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.